Mi estimado hermano, donde usted se congrega, ¿están en actividad los dones? Esos que menciona Pablo en Primera de Corintios 12, el hablar en lengua, milagros, dones de sanidad, sabiduría, discernimiento de espíritu, todos los otros están en actividad. Acompáñanos en este podcast y a la luz de la palabra vamos a hacer un análisis de estos dones. Será una bendición para nosotros, para ti y para mí. Los dones y su regulación. Basado en la palabra de Dios en 1 Corintios 12, del 1 al 12. Amados hermanos y amigos, quiero presentar este estudio acerca de los dones y su regulación. Hoy en día se habla mucho de este tema en diferentes círculos cristianos. Sin embargo, en la práctica, el uso que se le da es tan diferente a lo que la palabra de Dios nos enseña, y es tanto lo que podríamos decir acerca de los dones que necesitaríamos varias horas. Pero ahora sí trataremos de caminar a través de esta variedad, haciendo resaltar, por supuesto, algunos puntos de gran importancia en el desarrollo de cada uno de ellos. Vamos a la palabra de Dios en 1 Corintios y el capítulo 12. 1 Corintios y capítulo 12, del primer versículo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagro, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso dice 1 Corintios. Está muy claro lo que señala ahí 1 Corintios. También tenemos otra lectura en el libro de Romanos, y dice el libro de Romanos, veamos ahora también lo que dice ahí en Romanos, en el capítulo 12 y el verso 4 al 11. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, y si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Es lo que requiere diligencia, no perezoso,
ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Qué interesante. En esta lectura, en estos versículos, al leerlo se deja ver un inmediato llamado a reconocer la posición de cada uno y su función en el cuerpo de Cristo, a fin de que mantengamos el equilibrio sostenido por el amor de Dios. Vamos a ver la definición de don. ¿Qué es don? De acuerdo con la palabra de Dios, que es algo precioso que Dios da, lo tenemos en 1 Corintios, nos enseña que son la manifestación sobrenatural y del poder que han sido otorgadas a los creyentes para determinado servicio. También esto tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de los dones? Es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso lo tenemos en Efesios. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, o sea, que todos creamos lo mismo, que unifiquemos nuestro saber acerca del reino y su doctrina. Efesios 4:3. Normalmente cuando mencionamos los dones se asocia con los talentos, y tenemos que decir que un don es un regalo de Dios, una habilidad, una capacidad que Dios ha conferido por el mismo Espíritu Santo, en tanto que un talento es un valor asignado a una habilidad natural. El don del Espíritu Santo en términos generales también se refiere al derramamiento del Espíritu Santo sobre el creyente, toda esa fiesta que tenemos ahí en Hechos 2:3. Recuerde lo que dice la palabra cuando vino como un viento recio, ¿verdad? Ahora el triple aspecto de los dones. Tenemos diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones o funciones, entre comillas, operaciones, función. Estas manifestaciones que el Espíritu Santo le da a cada uno es para provecho, para también contribuir a la obra de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministre, lo dice la palabra de Dios, a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Y por eso dice Pablo que no ignoremos lo que concierne a los dones espirituales, sino encarga esto con énfasis, lo pone ahí en Corintios capítulo 12, donde encontramos una lista de 9 dones, donde se habla con detalle de eso. Y en realidad no significa que sean todos, pero son los más populares en esta lista. Al estudiar la palabra encontramos también otros. Pero vamos a ver esta lista porque es la más popular en nuestras congregaciones. Además, nos damos cuenta de que esta lista está dividida en 3 categorías. Primera categoría tenemos entonces palabra de sabiduría, de conocimiento, discernimiento de espíritu. En la segunda categoría tendríamos, la fe, sanidad, el obrar milagro. Y en la tercera categoría sería el don de profecía, diversidad de lengua e interpretación de lengua. Y el campo donde todos estos dones se trabajan o se manifiestan o los vemos de continuo, el campo en que se desarrolla este ejercicio justamente en medio de tu pueblo, el pueblo de Dios, en las congregaciones. Por lo cual Pablo sugiere que los que anhelan dones espirituales procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia, que eso es lo más importante, porque hay dones que no edifican a la iglesia en forma general,
Primera de Corintios 14, 23, 26. Ahora tenemos que entender que los dones son galardones que el creyente recibe no por su constancia y fidelidad, ya que cada creyente recibe por lo menos un don. O sea, no es que sea un premio, independientemente de su madurez o responsabilidad que tenga un cristiano o un hijo de Dios. No debemos pensar que estos atributos son para aquellos que son capaces o competentes. Es precisamente lo contrario. Porque somos incapaces de hacer algo para el desarrollo del reino, es que Dios nos da estas habilidades para hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Él nos otorga dones para ayudarnos y solamente por la gracia de Dios. Esto tenemos que considerarlo, solamente por la gracia de Dios. Yo nunca lo merecí, no lo merezco, nunca lo voy a merecer, es gracia de Dios. Tampoco el creyente recibe un don como para retenerlo para él o para adueñarse. Es para ser contribuyente a la iglesia, para ayudar a la iglesia que sea edificada con lo que Dios le ha entregado. Recuerde la palabra de Dios cuando dice que todos tenemos que ser edificados unos a otros. Ese es el principio que Dios usa para habilitarnos. Así que no es para la persona el don que le ha sido conferido, sino en favor del pueblo. Es como un regalo, un favor de Dios, en favor del pueblo de Dios. Y realmente tiene que usarlo dentro de esas tres leyes importantes que también nos menciona la palabra de Dios, que es para la edificación, para la exhortación y para consolación. Y la gente le interesará ver a un creyente que ejerce ese ministerio tan especial como el ministerio de la profecía, de la sanidad. Pues es muy necesario el don de la profecía cuando resulta obvio que está edificando a la iglesia y bendiciendo a la gente. Eso es interesante, bendiciendo a la gente. Como es también en el caso de la sanidad, de que cuando esto sucede el don se ha convertido en un ministerio. Puede ser ejercido entre los creyentes, congregados fuera de la iglesia, y a esto se refiere quizás la primera lista del grupo cuando se refiere que nuestra experiencia nos enseña que donde hay suficiente libertad para que se manifiesten los dones conforme a la voluntad de Dios, también debe existir suficientes controles para evitar que la iglesia se desvíe del propósito y se produzcan situaciones de abuso. Así que la iglesia es el lugar apropiado para aprender a usar los dones, para desarrollarlos todo lo que Dios nos ha dado, para usar todo esto en la extensión del reino para la gloria de Dios. Usted debe recordar esto que es importante. Todo lo que se hace de hecho de palabra debe ser siempre para la gloria de Dios. También leemos en 1 Corintios 12:1: no quiero, hermano, que ignores acerca de los dones. No quiero que sean ignorantes acerca de los dones. No es lo que me está diciendo. O sea, amado, que debe haber una preocupación de parte de nosotros por estas habilidades, estas capacidades que Dios nos regala, y tampoco creemos que porque alguien habla en lengua esté lleno del Espíritu Santo de Dios. Puede ser que sí, puede ser que no. Tampoco debe ponerse esa posición o exigirse esa posición solo por el hecho de haber nacido de nuevo y ser bautizado. Tenemos que tener cuidado de aquel al cual Dios usa. A veces vemos a algunos ungidos cometiendo muchos
errores para terminar mal. Por ejemplo, si recordamos a Sansón era un ungido, sin embargo, cometió muchos errores. Tenemos al rey Saúl, un ungido, sin embargo, terminó muy mal. Son situaciones muy diferentes a la voluntad de Dios. Entonces, en lo personal, prefiero a un maduro que a un ungido. Aunque no debe ser uno extremista en eso, inclinarse por una o por otra situación. No debemos irnos a los extremos. Sería bueno ser ungido y maduro, y no ser un niño espiritual, como dice Hebreos 5:14. Hebreos 5:14 siempre nos da alguna referencia, dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ejercitados en qué? ¿Por el uso de qué? Este capítulo de Hebreos 14 nos está hablando por el uso de la palabra, la enseñanza de la palabra. Entonces entendemos que los dones de Dios son irrevocables. Esto significa que Dios no los quita, aun cuando nosotros nos portamos mal. Él puede hacerlo. Él tiene todo el poder, pero Él no lo hace. Entonces podríamos decir que los dones son irrevocables e intransferibles. Dios puede quitarlo, pero los dones continúan funcionando, pero nunca es una indicación de la aprobación de Dios a nuestra conducta. Nosotros podemos decir, yo estoy bien con Dios porque los dones siguen funcionando. No, el don sigue funcionando porque Dios te lo entregó como una herramienta, pero ahí del uso que tú le das. Prácticamente Dios no está muy de acuerdo a veces con nuestro estilo de vida o de nuestra persona. Tenga presente que muchos llegarán en algún día y dirán, Señor, yo prediqué en tu nombre, yo sané en tu nombre, yo hice milagros en tu nombre, yo levanté colegios, levanté hospitales. ¿Sabe lo que dirá a la palabra? Por favor, sáquenlo de aquí, que pase el siguiente. No os conozco, obradores de maldad. Entonces los dones siguen funcionando, y eso no es una prueba de que Dios está de acuerdo contigo. Tenlo muy presente. Eso es así, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado en eso, mucho cuidado. Bien, hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, funciones. Hay gente que confunde operaciones, que tirar al suelo a una persona y empezar a operarlo. Eso es totalmente una aberración. Está fuera de todo contexto. Diversidad de operaciones, diversidad de funciones. 1 Corintios 12:4. Diversidades de todo. Entonces, cuando habla de una diversidad, quiere decir que son más que estos que estamos viendo. Por lo menos tenemos varios, los que estamos viendo, varios dones, y estamos viendo esta lista que es la que más se conoce. También llegaremos a los otros, pero vamos a ver para empezar el don de la palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. ¿Ha escuchado usted cuántas veces eso? ¿Cuál es la definición de esta palabra de sabiduría? Es la habilidad que Dios da a ciertos cristianos, o a todos los cristianos en general, pero especialmente a aquellos que están buscando de Dios, porque aquellos que tienen interés de trabajar para Dios, Dios le da esa habilidad a los miembros del cuerpo para aplicar una palabra o un conocimiento a una necesidad o una situación en un momento específico. Y el principio de la sabiduría, ya sabemos que es el temor a Jehová. Eso está en Proverbios 1:7. O sea, el comienzo de la sabiduría
Cuando una persona empieza a ser sabia, comienza por temer a Jehová. No quiere decir que cuando ya teme a Jehová ya es sabio, ¿no? Eso es solamente el comienzo, el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Solamente ese comienzo, queda mucho por andar y por escudriñar en la palabra de Dios. Encontramos 4 tipos de sabiduría. Una sabiduría humana, normal, que de cierta forma o de cierto modo puede contribuir al progreso humano, pero también puede fomentar el orgullo. Santiago nos habla de la sabiduría esta humana, dice que es terrenal, animal, diabólica. Por esta razón la palabra de Dios dice, 1 Corintios 19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pero hay una sabiduría sobrenatural propia de un mundo caído también, que fue la base para la tentación cuando la mujer vio el fruto prohibido. Era bueno para comer y era agradable a los ojos, y era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Dice la palabra que lo comió, y dice esa sabiduría prohibida comió, por Dios lo había prohibido. En tercer lugar, la sabiduría espiritual de la que nos habla Proverbio, y se nos dice que la busquemos. Esa sabiduría espiritual es ese tipo de sabiduría que dice Santiago, que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cristo es la sabiduría de Dios. En Corintios 1:24 tenemos algo que nos dice de la misma manera, también como en Santiago 1:5, Colosenses 9, Proverbio 26, tenemos varias citas, porque de la boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y por último, el número 4, esta es palabra de sabiduría, es el don repentino y milagroso de sabiduría para responder a una situación dada a una pregunta, o para utilizar el conocimiento que es sobrenatural y que está por sobre lo que es humano. Tenemos que entender que la sabiduría es diferente al conocimiento. Una cosa es conocimiento, otra cosa es sabiduría, ya que el ser sabio te hará decir lo correcto en un momento preciso. Ahí está la sabiduría y el conocimiento. Muchos dicen verdades en momentos inapropiados. Tienen conocimiento, pero no son sabios al elegir el momento para decir las cosas. Y cada palabra debe aplicarse en el momento adecuado y regulado por el amor de Dios. Siempre todas las cosas tienen que ser por el amor de Dios. Y así nos aseguraremos que la iglesia sea edificada, exhortada y consolada. Nadie tiene el derecho de tomar la verdad para ofender a los demás. Y que algunos dicen, no, que yo soy así y así me gusta decirlo. No es ese el ánimo que está en el corazón de Dios. Jesucristo no actuó así. Algunos alegan ser demasiado francos y es por falta de sabiduría. Ellos tienen el conocimiento del mundo, tienen esa sabiduría que es terrenal, animal, diabólica, pero no la de Dios. Mis amados hermanos, qué interesante es saber acerca de estos dones y analizarlo a la luz de la palabra de Dios, para sacar el mejor provecho de ello y para nuestro crecimiento. Así que le invito a que continuemos en el próximo episodio con algo muy interesante. Vienen los dones que son muy buenos para la iglesia, para el crecimiento, para nuestro desarrollo personal.
Así que lo invito, no se pierda el próximo episodio. Bendiciones. Espero que este episodio haya sido útil para usted. Si tiene alguna duda, déjeme su comentario y no olvide seguirme en las redes sociales. Bendiciones.